Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este conversatorio dentro del proyecto de la programación, fortalecimiento de la programación local, un proyecto del Museo y Centro Cultural Presidente Pedro Aguirre Cerda, respaldado por la Ilustre Municipalidad de Calle Larga y también por la Seremía de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En esta ocasión vamos a tener un conversatorio muy especial, muy entretenido, con el gran artista radicado en el Valle de Aconcagua, don José García Chivario, un hombre del mundo de las artes visuales, de la música, de la literatura, un artista completo. Así que hoy día vamos a conocer más de su obra y de su vida a través de este conversatorio. Hola Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Galo, muy contento de estar en Calle Larga. Tú sabes que yo fui calle larguino durante largos años, pinté y trabajé mucho aquí en la zona, así que me siento muy en casa y muy contento de la invitación. Perfecto, pues. Mira, se me había olvidado ese detalle, ¿cierto que nos conocimos cuando tú estabas radicado acá en Calle Larga, precisamente? Así es, Frente a la plaza, ahí estabas tú, tenías claro que tu sí. hogar y tu taller. Varios años ya, ha pasado un poco. Oye, Pepe, tú eres un destacado artista visual de gran trayectoria, no solo en Chile, también en el extranjero, ¿ah? Con una experiencia de vida muy envidiable por el común de las personas, porque has viajado mucho a través del mundo y el arte te ha permitido conocer distintos lugares, ese conocimiento también lo has traspasado a tu obra. Quizás podíamos conversar un poquito de cómo llegaste tú al mundo artístico y cómo fue este devenir que te llevó a convertirte en el gran artista que eres actualmente. Bueno, hay que remitirse a la niñez, inevitablemente. Tuve la suerte hoy de tener padres que me llevaron por ese camino. Mi padre me enseñó a dibujar. Me acuerdo que me enseñó a dibujar un auto, un ser humano y un caballo. O sea, los dos vehículos esenciales para Mira, viajar en este tema del dibujo. Así que tuve grandes problemas en el colegio. Yo era un alumno especial porque lo que yo quería era dibujar. Así que tuve problemas en casi todos los ramos. Salvo aquellos humanistas, oye, en que me sentí más reflejado y como la historia, posteriormente la filosofía, en fin, los ramos que se estudiaban todavía en aquella época, ¿no? De manera que mi periplo fue una mezcla entre lo que tiene que ver con el arte y la literatura. Y creo que por ese motivo llegué al surrealismo, porque el surrealismo, como sabemos, es hijo de la literatura. así es, pues para contarle a nuestros auditores, el surrealismo es uno de los movimientos artísticos más importantes. eh, Como movimiento se configura al inicio del siglo XX, pero si bien es cierto, dentro de la historia del arte vienen manifestaciones con muchos años anteriores, muchos siglos, ¿ah? Así Y es es. parte permanente también, recurrente del devenir artístico, ¿ah? Claro, como dice Octavio Paz, el surrealismo, cuando todos creen que es un cadáver, de pronto resucita. Y esto ha sucedido, como dices tú, muchas veces en la historia. Ahora, lógicamente, con Paul Éluard y Breton, a principios del siglo pasado, ya se establece como un movimiento. Tal vez uno de los movimientos más revolucionarios que se propuso, aunque no llegó, digamos, a constituirse como un movimiento de cambio, pero sí inspiró a grandes artistas de la época y grandes movimientos que posteriormente, de manera paralela, a lo mejor lograron su acometido en ese sentido. El surrealismo no tuvo peana política, pero fue gran inspirador de grandes cambios. Y dentro de tu inicio como artista estaba el tema literario que te inspira también, eh, pero tus dibujos en algún momento empiezan también a mezclar lo real, porque eres un gran maestro del dibujo, el tema académico que está presente en cada uno de tus trabajos, pero también se entremezcla precisamente con esa imaginación gigante, esa libertad que te permite mezclar distintos mundos y generar el sello que le da tu arte. Bueno, yo creo, oye, que uno inevitablemente se influencia mucho con el momento histórico en el cual es joven y adolescente. A mí me tocó
los años 60, 70, los grandes movimientos de cambio en el mundo. Leía a Cortázar, me tocó el boom latinoamericano. Por lo tanto, yo más que surrealista sería realista mágico, ¿no es cierto? Porque el realismo mágico sería la expresión latinoamericana, un derivado, digamos así, del surrealismo. Mientras nosotros hacíamos realismo mágico, en Europa se hacía realismo fantástico. Y aunque sean paralelos, hay una gran diferencia, y es tal vez qué motiva en cada uno de estos lugares el nacimiento de este movimiento. El realismo mágico, como sabemos, es un movimiento literario, nace con Faulkner en Estados Unidos, que es el padre, digamos, de García Márquez, por ejemplo, y es muy bien recibido en Europa, porque Europa venía muy destruida de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera, ¿no? Entonces, este apéndice cultural que es América Latina para Europa, viene a refrescar un poco el alma de Europa. Por eso yo recuerdo cuando llegué como músico con el grupo de música que tenía con estos amigos con que recorrimos primero América y después llegamos a Europa, fuimos muy bien recibidos. Europa estaba ávida de América Latina, ¿no es cierto? Estaban leyendo Cien años de soledad, estaban leyendo a todos, como te digo, estos autores que traían un poquito de aliento a esta Europa bastante dolida en el alma, ¿no? Así que llegaste en un momento preciso donde estaba el arte latinoamericano convirtiéndose ya en un punto importante de referencia. En ese momento no éramos sudacas, éramos latinoamericanos, éramos astronautas del 1500 que volvíamos, descendientes de estos astronautas que se habían ido de América, estos argonautas en realidad, que llegaron acá a este nuevo mundo, con todas las virtudes y dolencias que tuvo ese proceso, pero de alguna manera llegábamos, como te digo, de vuelta y éramos muy bien recibidos en Europa. Oye, Pepe, gran parte de tu obra siempre hay un elemento histórico muy importante, ¿no? Hay una etapa también que uno puede ir viendo a través de tus libros. Tú has sacado varios libros visuales de muy buena facción, muy completos, que dan cuenta, digamos, de tu gran trabajo a través de los años, ¿ah? Hay una parte de tu obra que hace alusión a una ciudad italiana donde tú estuviste radicado, que es Venecia. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, bueno, ahí en realidad se conforma un poco la idea de hacer estos ciclos históricos. Porque yo como latinoamericano tuve la suerte porque me enamoré de una veneciana, que es mi actual mujer, después de 40 y tantos años. Y llegué ahí cuando se hacía el primer intento ecológico de salvar una ciudad europea, por lo menos, de los embates de la polución y todo eso. Y era Venecia, esta vieja que estaba totalmente carcomida, derruida, en fin, que tenía una cantidad enorme de problemas. Y fue el primer empeño a través de la UNESCO de rescatar, de salvar Venecia. Llegó Jacques Cousteau, llegaron grandes científicos. Yo tuve la suerte de estar ahí por asuntos anecdóticos, pero sentí la necesidad de pintar sobre Venecia. Entonces, esta visión de un latinoamericano pintando Venecia resultó bastante curiosa, por lo que recibí bastante reconocimiento, llamémoslo así, por eso. Así que ese fue mi primer ciclo. Y como yo llevaba muchos años en Europa y lo único que quería era volver al continente latinoamericano, el cual había recorrido en un largo periplo por tierra con estos amigos, porque nosotros nos fuimos por 3 meses a Machu Picchu en un vehículo, en una Volkswagen, y resulta que el viaje se transformó en 11 años. Vaya, se alargó. De los cuales 3 los pasamos recorriendo América y haciéndonos músicos, aprendiendo los instrumentos de cada lugar, aprendiendo canciones. Fue una gran experiencia. De manera que yo lo único que quería después de casi 8 años, 6 años que no volvía, era volver. Entonces un amigo me dijo, ¿por qué no haces lo mismo que hiciste con Venecia, con América Latina? Además estábamos cerca ya de la celebración de los 500 años, de la Expo Sevilla y todo eso. Así que agarré el mismo esquema, una visión histórica, social, ecológica.
Por lo demás, tú sabes que el realismo fantástico o el realismo mágico deriva en algo que se llama el arte visionario, que ya escapa del realismo fantástico y de estas cosas, y que se celebró, esto nació, digamos, en la celebración de una feria mundial de arte visionario, que se llamaba Del Fantástico al Visionario, al cual yo fui invitado. Mira. Y se celebró en Venecia. Y se parte de la idea de que ya no vivimos en el planeta, sino que sobrevivimos en el planeta. Hay ya un elemento ecológico, te estoy hablando de 1990. Digamos que era antes de todo este colapso que ha venido con el siglo XXI, claro, arrastrando nuestro planeta, nuestra sociedad. Claro, o sea, y en Venecia, donde ya había sido esta otra celebración, este otro intento de salvar una ciudad que estaba poluida. Entonces ya existía esto, estaban los partidos verdes por lo demás en Europa, o sea, ya se hablaba del asunto medioambiental. Así que, sin perder la parte onírica, llamémoslo así, del movimiento realista fantástico o mágico, nace esta nueva idea que se llama arte visionario, que es adelantarte un poco a la jugada en presencia de los elementos que uno podía ya ver que se estaban de alguna manera produciendo, los acontecimientos que se estaban produciendo, digamos, en términos de medioambientales también. Y eso con forma muy fuerte llega a tus obras, a tus cuadros. ¿Ah? Se hace partícipe de una naturaleza cuando ahí uno puede ver los cambios de lo que era tu etapa en Venecia, por así decirlo, y cuando comienza este ciclo sobre Latinoamérica, y particularmente sobre un hecho súper trascendental en la historia, que es la conquista. Exacto. Nombre que ha tenido muchas discusiones, ¿no es cierto? Que si fue una conquista, si fue un encuentro, en fin, ahí hubo. Entonces, yo volví a Latinoamérica y me dediqué a recorrer todo lo que pude acá. Ya lo había hecho antes de irme a Europa, pero necesitaba impregnarme nuevamente. Y así, ponte tú, bueno, volví a Chile y uno de los primeros cuadros que hice fue se llama un nuevo aniversario de la Fundación de Santiago, que es una copia versión del cuadro de Pedro Lira, cuando se está fundando Santiago arriba del Cerro Santa Lucía. Y yo subí al lugar, por los montes de atrás pude ubicar más o menos, porque ha cambiado mucho el cerro, después de Vicuña Maquena, que lo transformó, ¿no? Pero logré encontrar aquel punto por los montes de atrás de la cordillera. Entonces ahí hice esta copia de versión donde los conquistadores ahora tienen máscaras de oxígeno, tubos de oxígeno, el indígena que está sentado en la roca tiene un reloj, en fin. Se mezclaba la modernidad y con la contaminación propia que tiene Santiago. Exacto, y en vez del paisaje original del cuadro, que es un paisaje donde está todo el Valle de Santiago impoluto, todavía no tocado, está toda la ciudad con el smog y con todo esto. Esto yo lo hice más o menos en el año 82. Y de ahí entonces empecé con el tema de la conquista de América y a tratar a cada personaje según leyendo sus biografías, en fin. Y así nace entonces una serie de cerca de 30 cuadros sobre el tema. Oye, Pepe, bueno, yo tengo la suerte de conocer tu taller y sé más o menos el oficio que implica, pero para darlo a conocer a nuestros amigos que nos están viendo, cuéntanos un poquito de esa parte, de la parte técnica, cómo tú llegas a tu obra final, cuántos procesos hay, desde que comienza tu idea hasta que empiezan los primeros bosquejos, ¿cómo vas haciendo ese trabajo? Bueno, yo soy autodidacta, o lo fui por lo menos en un tiempo, porque yo no estudié en las escuelas de arte. Y como podía, yo mezclaba las cosas, trataba de descubrir la pólvora por mí mismo, y la pólvora estaba descubierta, pero yo no tenía contacto con quienes habían descubierto la pólvora, llamémoslo así. Y como viajé y todo, tuve la suerte de llegar a Alemania, donde tomé contacto con alumnos de la escuela de Max Dedner, que fue un gran maestro, que ya había muerto por supuesto, pero había dejado una escuela. Y a través de esa escuela me enteré de que en Austria, muy cerca de donde yo vivía, había una escuela todavía funcionando, que era la de Ernst Fuchs, con la cual yo tomé contacto
y tuve la suerte de hacer cursos con Fuchs. Y me enseñó la técnica flamenca, que es una técnica que desapareció casi de Europa porque llegaron las escuelas modernas y todo eso se fue. Pero como Austria fue el último gran imperio, donde se conservaron ciertas cosas, como, no sé, los niños cantores de Viena, la escuela española, esta de los caballos, Claro. y estas escuelas que todavía mantenían la tradición técnica que había desaparecido, como te digo, a mano del arte moderno. Así que tuve la suerte, como te digo, la doble suerte de poderme contactar con ellos y aprender la técnica muy antigua de la pintura flamenca que tiene más de 1000 años, y además de que Ernst Fuchs era un pintor surrealista. Entonces eso me abrió también un camino como para poder participar de estas actividades, porque pertenezco a este grupo nosotros hicimos un manifiesto en Venecia, en esta feria que te contaba anteriormente, del Fantástico al Visionario se llamaba, donde hicimos un nuevo manifiesto, así como emulando un poco lo que hizo Paul Eluard en la época del nacimiento del surrealismo. Así que yo quedé en contacto permanente con estas actividades y con esta gente, lo que me ha abierto muchas posibilidades, por supuesto. Y eso, digamos, también una experiencia que te permitió conocer esta tradición de la escuela flamenca, pero que tú le diste todo tu sello propio, con toda tu carga imaginativa, tu recuerdo de esta América que había recorrido, y que te permita también colocar en lo visual, traspasarlo a la tela, estos conflictos que habían entre el tema ambiental, el desarrollo de los pueblos originarios, porque tiene varios cuadros donde están precisamente ese rescate de esta presencia. Claro, ponte tú, bueno, hay cuadros bastante críticos, como uno que se llama El Trueque, ponte tú, que después se eligió para un libro que se hizo acá en Chile para la Expo Sevilla, que es un conquistador español que le está pasando un espejo a un indígena para cambiárselo por tierra, pero en ese espejo se reflejan los edificios y todo lo que va a venir detrás. Hay otro que es Bartolomé de las Casas, que es el único sacerdote o uno de los pocos que consideró que se debería reconocer que los indígenas tenían alma, porque Claro. eso no se reconocía al principio. En fin, y así muchos otros personajes, como la Pachamama, la Mamacona, todos estos personajes religiosos de las culturas autóctonas que tienen mucho que ver ahora con la ecología, porque lo de la Pachamama es realmente la sacralización de la naturaleza, cosa que nosotros hemos perdido. Nosotros hemos utilizado la naturaleza como si fuera una despensa a la cual se le saca y se le saca y de repente no se le entrega nada de vuelta, o sea, no hay mayor respeto por ella, ¿no? No, y particularmente, digamos, en estos tiempos que estamos viviendo con tanto desastre medioambiental, Claro, donde el ser humano es el principal responsable. por supuesto. Pepe, tú tienes cuadros con distintos formatos, ¿ah? Hay algunos que son bastante grandes, ¿ah? Y que efectivamente deben llevarte mucho trabajo. ¿Podrías contar un poquito de ese proceso de cómo hacer tus cuadros, cuánto te demora, el grado de dedicación que le haces a cada una de tus obras? ¿Ah? Porque a veces quedan en el inconsciente las personas que el trabajo de un artista es como Rápido. bien rápido, bien dinámico y efectivamente tú puedes contarnos de mejor Mira, forma. primero que nada, si yo pudiera pintar lo que a veces imagino o sueño, sería fantástico, porque lo que resulta está muy lejano a eso. Otras veces sueño que tengo una facilidad enorme para pintar y que puedo pintar lo que quiero. Pero cuando me enfrento a la tela, me doy cuenta de que el arte es una lucha constante, oye, contra la torpeza humana. Es duro el trabajo. De hecho, hay un dicho que dice 1% de inspiración, 99% de trabajo. Ahora, en pinturas de este tipo, con tal número de detalles, no me queda otra que tomarlo como una meditación casi, una oración, no sé, sentarse ahí, someterse, porque la mente te engaña. De pronto tienes que hacer, no sé, las olas del mar en un cuadro de casi 2 metros. Claro. Uno dice, pues, voy a demorar toda la vida.
Pero de repente yo tomo la hora y me doy cuenta que en 10 minutos hago un pedazo así, por lo tanto saco la cuenta y calculo que en una hora lo hago, lo hago. Entonces, es un trabajo, como te digo, de lucha con uno mismo, en ese sentido. Pero de pronto cuando empiezan las cosas a armarse, te viene un incentivo. Al principio es duro, pero los cuadros tienen, bueno, tú también eres pintor, pues así que sabes cómo es la Claro. lucha, ¿no? Hay momentos así en que uno se siente muy feliz y después momentos en que uno sufre mucho también. Ajá. Oye, Pepe, y dentro también de otras características que quizá, eh, evidentemente el público no tiene por qué saberlo, pero tú eres un pintor nocturno, por así decirlo, precisamente que se vincula quizás con tu forma especial de trabajar y también con ese grado de meditación, de contacto más silencioso que requieres para poder trabajar tranquilamente. Así es, sí, la verdad, oye, que la noche es tranquila, de manera que lo que logro, pinto de día también, pero fíjate que lo que logro en las noches, entre, ponte tú, las 12 de la noche y las 3 4 de la mañana, es muy superior en calidad y cantidad a lo que logro en el día. Será por eso de la atención que puedo poner en el trabajo, me imagino. Así que se transforma a ser un problema en invierno porque casi no veo la luz del sol. Wow. Oye, Pepe, tú cuando te radicas nuevamente en el Valle Aconcagua, eh, has ido vinculándote con distintas instituciones, has tenido esa forma de siempre estar colaborando con distintas instancias de desarrollo artístico acá en nuestra zona. ¿Cómo lo ves tú como maestro en la trayectoria que tú tienes, el poder consolidar espacios para el desarrollo de las artes en nuestro valle? Mira, yo no es porque esté aquí, no es porque sea como te decía, Calle Larguino. eh, Creo que lo que se ha logrado aquí en Pocuro, en este centro cultural, Pedro Aguirre Cerda, es un ejemplo que debería tomarse para todo el país. Yo creo que estamos en una enorme crisis cultural y educacional, no solo en Chile, sino en muchas partes del mundo. Pero lo que se ha logrado aquí hoy es extraordinario. Por eso que a mí como artista me cuesta menos colaborar porque hay cosas que están funcionando. Lo difícil a veces es crear las instancias, pero aquí están creadas. O sea, la convocatoria que ustedes tienen en este centro cultural es extraordinaria. Cuando yo fui a México, ¿te acuerdas? Como representándolos un poco a ustedes, en México, que tiene esa actividad cultural enorme, conocían a Pedro Aguirre Cerda, tal vez Nuestro mentor, nuestro mentor. lo conocían a través de Gabriela Mistral, pero me llamó la atención, oye, que tuvieran conocimiento de, bueno, este gran presidente que fue Pedro Aguirre Cerda, pero nunca pensé que fuera para tanto. Y cuando yo les conté lo que ustedes hacían acá, estaban muy felices porque para ellos es un símbolo. No olvidemos que Ya. Gabriela Mistral organizó la educación en México. Sí, pues ella fue ahí muy apoyada por Pedro Aguirre Cerda y en Por eso te México digo, se y fue apoyada por transformó. Pedro Aguirre Cerda. Entonces, para ellos así que tuve mucha alegría, oye, de que estas dos cosas coincidieran. ¿Ah? Eh, de manera que, como te digo, contestando tu pregunta, creo que he tenido la suerte de estar en un lugar, en un valle donde hay cosas que pasan. Hay lugares donde es más difícil, como te digo, poder participar a lo mejor porque uno tiene que crear la instancia. ¿Cómo estamos con la hora, director? Parece que estamos ya. Todavía no. Bueno, nos da todavía posibilidad de seguir conversando. Eh, Pepe, tú además de pintor dentro de tu gran gama de habilidades, desarrollas mucho trabajo también en escultura. ¿Ya? Quizás no es tan conocido como tu obra en pintura, pero sí tiene una instancia de desarrollo muy interesante. Cuando expusimos alguna de tu obra acá hace un par de años atrás, eh, la gente no sabía con qué, decían qué artista más completo, porque generalmente un escultor es escultor y no pintor y viceversa. Sin embargo, tú tienes las dos habilidades, los dos talentos. Bueno, mira, también es algo que empecé de niño a hacer porque mi madre tenía clases de escultura
Y como yo era chico y tenía que andar con ella, me llevaba, y para que no molestara me pasaban un pedazo de arcilla o lo que fuera. Y la verdad que ahí como que muy niño, a los 5 o 6 años, empecé a tomar contacto con la tercera dimensión. Creo que eso me ayudó mucho. Y nunca dejé de hacerlo. Hacía monitos en plasticina. Bueno, después viajando por el mundo ya era difícil porque la cultura pesa. Y, sin embargo, tuve la suerte en Italia de hacer un curso de escultura en greda, lo que me permitió después entonces pasarlo a cera y hacer bronce. Así que una vez que ya me instalé acá y tuve un poquito más el tiempo y el espacio para hacerlo, inicié, digamos, ya en forma más seria el asunto de la escultura. Y lo que he hecho es, en muchos casos, traspasar a tercera dimensión, o sea, a escultura, personajes que ya he pintado. Entonces, se produce ahí un hilo conductor entre las dos cosas, creo yo. En ese universo que tú has creado con estos personajes, con tu mundo, hay ciertos personajes que tú les tomas más cariño quizás, ¿ah? Que se van repitiendo, que se van actualizando y que permiten también identificar el sello de Pepe García. ¿Cuál crees tú que son esos personajes Bueno, que te han acompañado? Bueno, los hombres volando, estos que lo he hecho muchísimo, lo he puesto en todas partes. O sea, yo cuando entré a Machu Picchu, yo ya conocía el poema de Pablo Neruda. Tú sabes que Pablo Neruda estuvo, creo que, una tarde, y después fue capaz de escribir el canto general desde México, además de lejos. Pero esas primeras palabras de Pablo Neruda, oye, que dice, del aire al aire como una red vacía, iba yo entre la atmósfera, llegando y despidiendo, es una sensación de vuelo la que él te produce. Y eso de alguna manera a mí me inspiró en hacer a estos hombres volando, en este vacío enorme que se produce cuando uno se asoma a Machu Picchu y al Huayna Picchu, ¿no? Bueno, y hay otros personajes más, como te digo, que son, uno los quiere más que a otros, como decías tú, ¿no? Pero por lo general, oye, eso han sido un poco los tópicos, después estos universos llenos de esferas. Yo creo que eso más o menos constituye el contexto en el que se mueven más o menos estos personajes. Sí, pues también tienes distinta vinculación también con el tema mitológico, pero esos temas los vamos a ir conversando en nuestro próximo capítulo, ¿ah? Porque Perfecto. este conversatorio tiene dos patitas, así que hoy día los dejamos hasta aquí. Hemos conocido parte de lo que es el trabajo visual de José García Chivaro, un destacadísimo artista del Valle Aconcagua hacia el mundo, ¿ah? Así que en el próximo capítulo veremos otra parte de él más vinculado al mundo literario y por supuesto también su mundo escultórico. Te agradecemos, Pepe, esta posibilidad de conocerte en persona, conocer tu idea, tu talento a través de nuestras proyecciones en nuestras redes sociales del Centro Cultural y Calle Larga Municipalidad. Bueno, muchas gracias a usted y me alegra tener la oportunidad de encontrarnos nuevamente. Nos vemos prontamente. Adiós.